hemos visto el reportaje de Amaro Gómez Pablos, que ha dado cuenta del conflicto en Siria. Se ha convertido en noticia internacional del momento. En más de 2 años, la guerra civil en Siria es un resultado dramático. Más de 100.000 muertos, familias fracturadas y también un país que está en el suelo. Un equipo del programa Informe Especial, encabezado por Amaro Gómez Pablos, viajó hasta esta nación árabe y la conclusión es una: los niños son la cara más triste de esta masacre. Queremos entender bien este conflicto en Siria, lo queremos entender en profundidad, y para eso nos encontramos en el estudio de Canal 24 Horas con el coronel en retiro del Ejército de Chile, el señor Hugo Harvey. Coronel, bienvenido al Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, junto a él, que ha estado de hecho 2 veces en Medio Oriente y es doctor en estudios internacionales, vamos a hablar de este conflicto. Usted ha sido profesor de la Academia de Guerra y también de la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, la ANEPE, que se preocupa generalmente de estos temas de seguridad internacional. Lo primero que me gustaría entender, para poner en contexto este drama humano que se está viviendo en Siria, es centrarnos en el Medio Oriente. ¿Por qué es una zona que de un tiempo a esta parte ha estado permanentemente en conflicto? De un tiempo a esta parte me refiero ya a la segunda mitad del siglo XX, desde el año terminada la Segunda Guerra Mundial. Sí, y yo diría que un poco más que eso. Como usted bien dice, el Medio Oriente ha sido una región en conflicto permanente, y yo he tenido una relación bastante cercana con la zona, así que algo he investigado, tengo algunas publicaciones y en realidad conozco un poquito más la situación. Normalmente se escriben tres motivos principales para los conflictos que se dan en la zona. Lo primero es los motivos religiosos, en la cuna de las 3 grandes religiones monoteístas del mundo: el judaísmo, el cristianismo, el islam, sin considerar además, digamos, el zoroastrismo y la fe bahá'í, que también tuvieron su origen allá. Ese es el primer motivo. Lo segundo es lo económico. Tienen las principales reservas de crudo del mundo, más en fechas recientes se han descubierto principales reservas de gas natural en el mundo, allá. Y el tercer motivo que se da normalmente es un motivo geográfico: el único lugar del mundo donde se cruzan 3 continentes. Bueno, todo esto produce una mezcla bien explosiva: lo geográfico, lo económico y lo religioso. Yo diría que básicamente lo económico y lo religioso son los que provocan la mayor crisis. Al mezclarse con la política, con el poder, lo religioso y lo económico, estamos en presencia entonces de esta situación de conflicto casi permanente que afecta al área. Claro, nosotros, para los occidentales, es difícil entender cómo la religión predomina en lugares como estos. De hecho, hemos sido testigos de esta rebelión que hubo hace algunos días atrás en Turquía, donde el gobierno de Erdogan se vio bastante complicado justamente por endurecer una postura religiosa en lo que era la política. Y para qué hablar de Egipto, donde el partido de los los hermanos musulmanes han hecho que el gobierno de Mohamed Mursi caiga justamente por esta postura más cercana al Islam, siendo que Mursi se veía como un hombre mucho más liberal a lo que había sido el gobierno de Hosni Mubarak, que termina por caer luego de la primavera árabe. Sí, bueno, eso es muy cierto. Lo que pasa es que Mursi asume, claro, como un gobierno laico, pero fue derivando cada vez más hacia un gobierno más islámico. Tan solo un año alcanza a estar. Sí, pero en ese año ya se notó su tendencia, digamos. Influida por los hermanos musulmanes. Claro, él pertenece a la hermandad musulmana. Y por cierto, hacia allá era su tendencia. Había intentado incluso cambiar la constitución, modificarla hacia un gobierno bastante más fundamentalista, más islámico. Y eso es lo que nos cuesta entender a nosotros. Nos cuesta muchísimo entender cómo la religión tiene tanta fuerza y se mezcla con la política y produce, como he dicho, esta suerte de explosión. Eso pasa hasta lo que se conoce como la primavera árabe. Usted me pasó una presentación que tiene, si quiere puede empezar a pedir las gráficas, para ir poniendo en contexto y también esta primavera árabe. ¿En qué países surgió la primavera árabe y cuál es la situación actual que hay? Mira, y de ahí podemos entender también lo que está pasando hoy en Siria. Sí, es básico entender eso, la primavera árabe, porque fue un movimiento de rebelión, de revolución,
Ahí se muestran los países del Medio Oriente, porque quiera o no está claro, digamos... ¿Qué entendemos por Medio Oriente? Ese es el punto principal. Vamos aquí con pera y con manzana, ¿no? Usted tiene todo el tiempo del mundo para hacer esta clase. Le dio justamente el clavo. No existe una definición uniforme de lo que es el Medio Oriente. Se sabe que está al oriente de algo, digamos, y ese algo es Europa, o sea, es una visión totalmente eurocéntrica. Y por descarte, el lejano oriente era, ¿no es cierto?, China, Japón, Corea. El cercano oriente, más el comienzo de Asia, Turquía, ¿no es cierto? Y lo que queda al medio, por descarte, fue el Medio Oriente. El Medio Oriente muchas veces la gente lo asimila a los países de Asia. Básicamente Israel, el territorio palestino, Jordania, Líbano, pero ese tiene el inconveniente que deja fuera países árabes ubicados en África. Mucha gente también identifica el Medio Oriente con el Islam, lo que tampoco es acertado, ya que esa visión deja fuera a Israel, donde la religión predominante es el judaísmo, Chipre en alguna medida, así que tampoco el Medio Oriente es sinónimo de Islam. Bueno, el asunto es que hay un consenso, los países que integran el Medio Oriente son 17, que son los que se muestran ahí en ese gráfico, y hay algunos que son asociados al Medio Oriente normalmente por costumbre, por religión, por idioma, que son los que se muestran en el norte de África, y es allí donde comenzó la primavera árabe. Este movimiento de insurrección civil comienza en Túnez. A ver, ¿podemos ir mostrando la siguiente? No, esos son los... bueno, ahí es lo que refleja eso. El valor estratégico que tiene la zona. Por cierto, ahí está el canal de Suez, el estrecho de Hormuz. ¿Por qué es importante el canal de Suez? Porque por allí pasa muchísimo tráfico marítimo. Las estadísticas muestran que son 70 buques más o menos que pasan al día. El canal de Suez que une a Egipto con Israel. Todo lo que es la península del Sinaí. Lo separa, sí, lo separa, claro. Separa. Une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, el canal de Suez. Que es similar al canal de Panamá, para que la gente que está viendo... Bueno, sí, pues de hecho partieron los dos, el mismo constructor, digamos, ¿sí? Don Fernando de Lesseps. Ahí está la importancia del petróleo. Bueno, ese mapa, ¿dónde está? Ese mapa está distorsionado a propósito, y los países tienen el tamaño de la cantidad de reservas de petróleo que poseen. Vemos que Chile prácticamente no aparece, digamos, pero sí se ve, por ejemplo, Arabia Saudita, un tamaño enorme, Europa muy reducido, y luego Irak y los otros países que son los que tienen mayores reservas. Ahora vemos que Arabia Saudita junto con Irak es uno de los países más importantes de la producción del petróleo en la zona. Así es. Bueno, todo ese petróleo tiene que llegar a Occidente. Y ese llegar a Occidente pasa por el canal de Suez. ¿Y el gran consumidor de petróleo en el mundo? Bueno, ni hablar, por la primera potencia, Estados Unidos. Sí, por cierto. Entonces, señor Harvey, ¿es antojadizo decir que Estados Unidos está interesado en la zona por el petróleo? Algo de eso hay, pero la verdad es que una visión un poquito simplista. Sí. Pero es la conclusión que uno como civil entiende, saca. Sí. O sea, Estados Unidos, el principal consumidor de petróleo, y se preocupa de gran manera en esta zona productora de petróleo. ¿Para qué hablar de lo que pasó en Irak? Sí, no, es cierto, pero insisto, la principal fuente de petróleo de Estados Unidos es Canadá. Es Canadá, Arabia Saudita, los otros países creo que vienen en tercero o cuarto lugar. Perfecto. Entonces, la gente muchas veces asocia lo que usted me dice, pero la verdad, como le digo, que el principal abastecedor de petróleo de Estados Unidos es Canadá. Por cierto, también influye Estados Unidos en la década del 70, se dio cuenta de dos cosas: que casi toda su energía, su industria se movía por el petróleo, y que casi todo su petróleo venía del Medio Oriente. Eso trató de revertirlo, entonces, buscando otros abastecedores, otras fuentes. Pero sí, el petróleo tiene una importancia. Veamos otra gráfica para que podamos seguir explicando la importancia de este conflicto. Estos son los idiomas y el lenguaje. Esta es la cantidad de idiomas que se hablan en el Medio Oriente, cerca de 50 idiomas, pese a que la mayoría habla árabe, se supone algunos acentos, algunas variaciones, pero en general se pueden entender. Lo anecdótico ahí que yo le puse es que, y yo estuve en ese lugar, hay un pueblito en Siria que se llama Maalula.
¿Ya? que es el único lugar donde se habla arameo. Arameo es el idioma que se habló en la época de Jesucristo. de Jesucristo, exactamente. Incluso una película que se hizo hace tiempo que se habló toda en arameo y se fue a aprender allá. La pasión de Esa, Jesucristo, sí, de Mel exactamente, Gibson, sí, habla íntegramente en arameo. Sí, es anecdótico y lo interesante es que son cristianos. Bueno, todo me el pueblo es parece cristiano. que la gráfica siguiente habla de justamente las religiones. Ahí Sí. están. No se ve muy claro, No se pero ve usted nos bien, puede explicar sí. que lo del costado derecho de la pantalla del cristianismo con un 33%. Así es, el cristianismo y con todas las sectas y derivados que aparecen allá, digamos, el Y catolicismo, el Islam los coptos. un 20%, que es la gráfica que está abajo. Así es, y el Islam también tiene sus divisiones internas. Y eso es importante quizás aclararlo, la división que existe entre chiitas y sunitas. ¿Qué es la gráfica que Es viene? la gráfica que sigue, que tiene estas dos grandes divisiones, digamos. Hay una tercera división que son los carajitas, pero es un 1%. Lo principal son estos, los sunitas Esto me y los interesa. chiitas. ¿Quiénes son los sunistas y los chiitas? Porque se habla mucho Sí. que también tiene que ver con Siria, que es lo que vamos a hablar Muchísimo que ver, pronto. muchísimo que ver. Bueno, en términos muy sencillos, muy simples para entenderlo, y lo voy a decir con absoluto respeto a la religión, digamos, pero solamente para simplificar, todo esto tiene que ver nada más que con la descendencia del profeta, que él iba a suceder a Mahoma. Mahoma no dejó ni nada estipulado cuando él falleció, y tenía el poder bastante centralizado. En consecuencia se produjo un vacío cuando muere Mahoma, y hubo dos tendencias. Una tendencia que manifestó que el sucesor debía buscarse por la vía de su hija. Lo que pasa es que Mahoma tuvo una señora casi durante gran parte de su vida, hasta que murió ella. De ahí tuvo 9 señoras más, 9 esposas más, pero nunca tuvo hijos hombres. Tuvo 2 hijos hombres, pero murieron muy pequeñitos. Y entonces esto de no tener hijos hombres en esta sociedad es casi una tragedia, digamos. La descendencia. Estamos hablando, claro, del año 500 y tanto después de Cristo, 570 más o menos. Bueno, entonces hubo una corriente que al fallecer Mahoma dice la descendencia, el reemplazo de Mahoma va a surgir de la descendencia a través de su hija que se llamaba Fátima, que era casada con un señor que se llamaba Ali. Esos que postulan esa tendencia del reemplazo por la vía de su pariente son los chiitas, que son la minoría. No recuerdo en este minuto, pero son la minoría, ser un 20-30% los chiitas. Pero sí son mayoría en algunos países. Que es el verde más claro. Así es. El verde más claro. Y el rojo, el verde más oscuro son sí, los sunitas. Bueno, esta vertiente dijo la descendencia profeta es la que se va a respetar a través de Fátima y Ali. Pero otros dijeron, no, este asunto no va por la vía de la hija, así que, pero ¿y cómo entonces nos organizamos? Muy sencillo, decían. El profeta en vida nos legó sus enseñanzas, su ejemplo, sus escritos, sus dichos y su acción, su actitud en general. Y todo eso conformó lo que se llama la tradición. Entonces, dicen los sunitas, nosotros no necesitamos un imán, no necesitamos un líder. Basta que sigamos la tradición del profeta, y esa tradición suna, quiere decir tradición. Los sunitas entonces se diferencian respecto de los chiitas por esto que estoy diciendo, la descendencia del profeta, básicamente. Los sunitas son mayoría. Ahora está, a ver si vemos también la siguiente gráfica. Los 5 pilares del Islam. Bueno, tanto sunitas como chiitas respetan estos 5 pilares y en general yo creo que la mayoría los respeta. Ahora es interesante tener en cuenta que dentro del chiismo existe una vertiente que son los alawitas. Claro, de hecho los alawitas Sí. es la corriente del musulmán donde pertenece Bashar al-Assad. Así es, así es. Y aproximándonos ya al caso de Siria, para entender la situación en Siria hay que entender básicamente dos cosas principales y una menor, digamos. La principal es el rol de la familia al-Assad. El Assad, Hafez el-Assad, el padre de Bashar, era oficial de la Fuerza Aérea, me parece, participa en un golpe de Estado en los años 70, el 70 y el 71 ya asume el poder. Y desde allí la familia al-Assad, digamos, ya llevamos 40 años que no ha entregado el poder.
Por cierto, han ido a elecciones y lo que le da un carácter de democracia al asunto, pero son elecciones que se ganan con un 98, 99%. Aparecía en el reportaje de Amaro. Lo vi el reportaje de Amaro, sí. Entonces llama la atención. Lo concreto es que ya 40 años esta familia al-Assad, el sucesor de Hafez el-Assad era el hermano mayor de Bashar, que falleció en un accidente en auto. El segundo hijo de Hafez el-Assad falleció en circunstancias que nunca estuvieron muy claras, pero al parecer una combinación de exceso de droga y otra cosa nunca se aclaró. Y en consecuencia se acudió a Bashar, que Bashar es oftalmólogo. Él no tenía mucho interés en la política, pero al producirse estos fallecimientos, sus hermanos mayores, finalmente él asume el poder. De hecho, el fin de semana conversaba con con el segundo comandante del regimiento Win, que es el teniente coronel Alejandro Zuleta. Él estuvo también en Siria y me contaba que esta corriente de los alawí significa los del cerro. Sí. Los del cerro, y se cree que son descendientes de los templarios que estuvieron escapando luego de las cruzadas, y justamente se entiende un poco el rasgo físico de Bashar al-Assad, que se escapa al de los musulmanes de la zona. Sí, es bastante alto. Y los alawí en general son de una tez más europea. Sí. Ahora, los alawitas, como decía, claro, tienes toda la razón, es una rama del chiismo, pero los chiitas no los consideran dentro de su religión, digamos, porque son considerados extraños. De hecho, los ritos que practican no son muy conocidos. No practican los 5 pilares que vimos ahí del Islam. Incluso incorporan ritos cristianos. Ellos celebran la Pascua de los Reyes, Epifanía, la Navidad, pero son musulmanes. Pero por eso, entonces los chiitas, al ver esta cosa, fueron aislándolo. Vamos viendo las siguientes gráficas, porque también me están llegando algunas consultas de Twitter, varias, para que usted pueda ir explicando después con bueno, a los televidentes. Es un mapa que se hizo donde la importancia de la religión en los países del mundo. Es interesante porque destaca en los países donde más importancia se le asigna a la religión. En primer lugar, en los países musulmanes, y en segundo lugar son los ubicados en esta área. Perfecto. La siguiente dice, en relación con la primavera árabe, que es lo que termina por desencadenar este conflicto. Nosotros nos habíamos nombrado a Yemen, que también se ve... Lo que pasa, partió en Túnez, partió en Túnez. La primavera árabe tuvo varias características que son comunes a todos los países que salen allí. Y eso, los 4 que están ahí son donde se derrocaron gobiernos. Una de las características es que fue un movimiento que no tenía peticiones concretas. Digamos, la gente lo que pedía era cosas generales pero básicas. Eliminar la corrupción, pedía trabajo, pedía mayor dignidad, pedía un hogar digno, pedía respeto a las libertades básicas. Entonces, eso prendió. Se inició en Túnez. En Túnez, la otra característica interesante es que todas los gobiernos que cayeron son gobiernos que llevan 30 años y quizás más. El caso de Egipto, el caso de Mohamed al-Gaddafi en Siria. Claro, en Túnez, en Libia, disculpa. En Libia, sí. En Túnez el presidente está desde el año 87. En Libia, Gaddafi está desde el año 69. Además que ha incorporado unas reformas bien particulares, por decirlo así. Él se había llamado gran hermano guía de la gran revolución y rey de reyes tradicionales de África. Tenía unos títulos puestos por él bastante. Me parece que las siguientes gráficas van poniendo en perspectiva quiénes eran estos gobernantes, comenzando por Túnez. Eso lo vamos a ir pasando rápido para... Túnez del año 87, Gaddafi ya vimos, está del año 69 en el poder. Viene Egipto. Egipto que ha estado en la palestra últimamente porque continúa la revolución ahí. Egipto es bien especial el caso porque el primer presidente elegido democráticamente fue Mursi. Egipto nunca tuvo un presidente hasta Mursi. Pasaron de los faraones a los reyes, bueno, claro, pasando por los romanos, bizantinos, persas, árabes.
hasta llegar a una serie de generales que se iban entregando al poder, digamos. Hasta este señor Mursi, y bueno, no fue derrocado. Yemen también lo mismo, la misma característica, el presidente estaba en el poder desde el año 83. Y llegamos a Siria. Siria, como veíamos, bueno, esos son los tres factores que hay que entender para entender la crisis en Siria. La familia al-Assad, como dije, que ya llevan el poder desde el año 70. Los alawitas, que como veíamos son una minoría, en Siria la mayoría es sunita, son un 72% me parece, y los alawitas son un 12%, entonces, pero ellos controlan el asunto. Pongamos a Siria en el mapa mundial sí. para poder entender la ubicación geopolítica o georreferencial. Me parece que está en un apoyo aparte, Cristian, que se llama Mapa Siria y Vecinos, porque la ubicación de Siria también es muy clave. Ahí lo tenemos en la pantalla. Bueno, claro, el simple mapa ya nos muestra la importancia de la ubicación de Siria. Todo el comercio, el tránsito de mercadería ha pasado casi siempre por Siria, digamos. A ver, pero también hay algo que hay que decir, don Hugo, que está cerca o comparte de hecho frontera con Israel. Usted es autor del libro Las relaciones de Chile e Israel, 1973-1990, entonces entiende la importancia que Israel también esté en esa zona. Sí, efectivamente. Y ocurre que Israel es como la piedra de tope, no hay conflicto que no aparezca Israel, aunque no tenga nada que ver, digamos. Como en este caso. En este caso, que Israel hemos visto que prácticamente ha preferido estar en un segundo plano, justamente para no provocar reacciones en su contra. Lo que sí han habido 2 ataques aéreos a territorio sirio, que Israel nunca lo ha reconocido, pero al parecer ellos habrían sido. Israel dice que ataca con los envíos de armas a Hezbollah, que es un movimiento terrorista que opera en el Líbano. Y Damasco ha dicho que nunca ha enviado armas para allá, sino que estos ataques han sido a convoyes humanitarios. Bueno, siempre está la duda, porque esa otra característica de todo este conflicto, la información es muy confusa. En la guerra, la primera víctima es la verdad. Sí. Así se dice. Entonces, la información es confusa. Hemos visto este mismo asunto de las armas químicas. Ha salido 2 o 3 veces antes, 2 recuerdo yo que ha salido. Estados Unidos ha dicho que esa es la línea roja. Hace unos meses dijo ya se cruzó la línea roja y desplegó medios en Jordania, pero medios de asesoría, no de intervención. De hecho, se creía que este ataque era inminente, por lo menos el jueves pasado, y misma Naciones Unidas frena un poco a Estados Unidos y le dice, bueno, hay que tener pruebas, y si uno revisa para atrás, el historial bélico de Estados Unidos ha sido bastante confuso, partiendo por la guerra de Vietnam, donde se dice que se atacan unos buques de guerra norteamericanos, y se resulta que no era tan así. Yéndonos más a temas más actuales, la guerra de Irak, se da como inicio una causa de armas de destrucción masiva, hace ingreso el ejército norteamericano y se reconoce que estas armas de destrucción masiva nunca existieron. Entonces, claro, la misma comunidad internacional, Estados Unidos... Está un poquito escéptico, Y lo mismo en Afganistán. En Afganistán, Estados Unidos, Afganistán fue invadido, digamos, por la Unión Soviética en el tiempo de la Guerra Fría. Estados Unidos se dedicó a armar a los contras. Y luego se dedicó a atacarlo a los talibanes y actualmente no sabe cómo salir de Afganistán. Entonces Estados Unidos ha tenido, sí, eso es cierto, esa política, yo diría una real política y de acuerdo a sus intereses, digamos. Veamos la gráfica siguiente que habla de los refugiados para luego dar paso también mira, ahí están los refugiados, esas zonas azules con círculos son son las víctimas civiles, se podría decir, de todo este conflicto. Ese es el principal drama de esta crisis actual en Siria, los refugiados, porque son varios los millones los desplazados y que tienen que llegar a alguna parte, y esa alguna parte normalmente son los países vecinos. Jordania, por ejemplo, tiene una gran cantidad de refugiados, debe tener unos 500.000 refugiados actualmente. Veíamos en el reportaje de Amaro la situación en la frontera con Turquía, verdaderas ciudades con supermercados, colegios, en carpas. Entonces los más afectados en esto son la población civil, víctimas inocentes que no tienen nada que ver, digamos. Veamos el reportaje, un extracto del reportaje de Amaro para poner en contexto esto y luego vamos a responder las consultas de Twitter. La nota de este informe especial que vimos es de la periodista Natalia López.
veces no pueden hablar de sus traumas y que cuando dibujan reflejan lo que sienten. Teniendo en cuenta estos tres factores, ¿qué se podría esperar del retrato de un niño que hace más de 2 años no conoce otra realidad que la guerra? Y entonces les llevamos papel y crayones. Y les dijimos, temática libre, dibujen lo que quieran de su país. Ni siquiera mencionamos la palabra guerra. Y no hubo quien no dibujó la guerra. Ella es Zakia, tiene 10 años y actualmente sobrevive en un campo de refugiados sirios en la frontera turca. Es afortunada porque pese a su calvario logró escapar junto a su familia luego de que el ejército sirio bombardeara su casa. Ella representa solo a una de las miles de familias que perdieron todo, incluso a sus miembros. Este es un dibujo que a nosotros nos llamó la atención porque este es un dibujo que es la razón de ser del nombre del reportaje, Siria, lágrimas de sangre, porque nos estremeció ver que la bandera, lágrima sangre, el sol, también, lágrima sangre. Hay charcos rojos por doquier y esta es la pesadilla que alberga una niña de 10 años de edad. La guerra civil siria comenzó hace más de 2 años, contagiada por la primavera árabe. Un pueblo sediento de democracia se rebeló contra sus dictadores exigiendo libertad. Lograron derrocar a gobiernos como los de Túnez, Egipto y Libia, pero la situación en Siria se ha extendido preocupantemente, con más de 100.000 muertos, 5.000 diarios, desde que se iniciaron las manifestaciones contra el régimen de Bashar al-Assad. Eso obliga a miles de personas a escapar diariamente hacia países fronterizos, o por lo menos intentarlo. Algunos lo logran, otros mueren. En los campamentos ves también esas otras heridas menos visibles, invisibles, que son las que llevan en la cabeza gente que también está fracturada, igual que el país. La masacre que se vive a diario en Siria, agravada por la existencia de armas químicas, ha puesto al país en los ojos del mundo, convirtiéndose en la noticia internacional del momento. Más ahora cuando este sábado el presidente Barack Obama anunciara que atacará militarmente si consigue el respaldo de su Congreso. Palabras que este domingo tuvieron respuesta de la comunidad internacional y también de Siria, donde tomaron las declaraciones de Obama como una histórica retirada y que en el caso de una intervención atacarán con fuerza. Y si bien es la noticia del momento, su cobertura se hace difícil porque puedes entrar al país, pero nadie te garantizará salir con vida. Hoy son cerca de 15 los periodistas que continúan desaparecidos. Una mezquita de 1400 años. Bueno, ahí está parte de lo que vimos en el reportaje de Amaro Gómez Pablos, pero Hugo Harvey, nuestro invitado, también estuvo en Siria en el año 88, si entiendo bien. Así es, sí. ¿Qué es lo que se podía ver en el tiempo que usted estuvo de observador en Naciones Unidas? Y lo primero, ¿qué hace un coronel del Ejército de Chile enviado a Siria de parte de Naciones Unidas? ¿Nos puede contar también eso? Sí, por supuesto. Bueno, para mí es muy impresionante ver estas imágenes. ¿Hay fotos suyas de cuando sí, estaba? Debo aclarar que no fui de coronela, fui de mayor, cuando era mayor de ejército. Perfecto. Esas imágenes son de blindados, restos blindados. Esa en el Líbano, para que vean la violencia que existía en el Líbano en ese tiempo. Yo era mayor, fui de observador de Naciones Unidas, justamente en la frontera entre Siria e Israel, que no hay frontera, o sea, no hay lugar de cruce, es una zona absolutamente vedada para tránsito de civiles, y muy explosiva además, muy sensible. Cuando yo fui, el padre de Bashar al-Assad estaba en el poder. Controlaba con mano bastante dura a la población, había, yo recuerdo, un culto a la personalidad bastante grande, una gigantografía de los principales edificios, pero en general el pueblo sirio se notaba tranquilo, digamos, feliz. Debo decir que el pueblo sirio es extremadamente gentil, amistoso, yo tengo los mejores recuerdos de mi época allá. Por eso es que es tan impresionante ver las imágenes ahora cómo se destruye Damasco, una ciudad muy linda, con un patrimonio religioso, histórico, arquitectónico enorme. Alepo la vi en ruinas, Homs también, Latakia algo también afectado.
Entonces la situación es bastante distinta a cuando yo estaba. Por ejemplo, la bomba vecina que aparece allí con impacto era en el Líbano, pero ahora el Líbano está en calma, está en paz. Por eso es que la situación en el Medio Oriente es esencialmente evolutiva. Esto en ningún minuto se podría haber pensado en esos años que iba a estar prácticamente en una guerra civil siria. Vamos con las preguntas también que están haciendo nuestros amigos de Twitter a Hugo Harvey, que le preguntan si es una guerra religiosa, como hemos explicado acá, que tiene motivos bastante claros por lo menos. ¿Qué hace Estados Unidos pidiendo bélicamente o interviniendo próximamente? Todo hace pensar que estarían interviniendo en Siria si nadie se lo ha pedido. Pablo Preus. Sí, bueno, en mi opinión no tiene nada que hacer Estados Unidos ya, digamos, nada que hacer, porque las represalias pueden ser enormes. Y yo creo que está interviniendo ante la presión internacional, básicamente. Pero la verdad, digamos, las consecuencias son impredecibles. Si actúa Estados Unidos... Puede haber una escalada de violencia también. Sí, por cierto, este es un barril de pólvora. En cualquier minuto puede, digamos, Irán amenazado con bombardear Israel, Siria amenazado con una guerra total. Entonces las consecuencias son impredecibles. Y ya lo vimos hace poquito, subió el precio del petróleo, bajaron las acciones, bueno... ¿Qué tan ciertos son las declaraciones del gobierno sirio de una respuesta bastante poderosa a una intervención militar de Estados Unidos? Usted que tuvo la oportunidad de, en el año 88, conocer la zona. Sí, yo creo que las amenazas del presidente sirio son ciertas. Sus fuerzas armadas no se saben los efectivos actuales, los números, el material, pero lo que sí se sabe es que son poderosas, podrán estar reducidas, pero son una de las fuerzas armadas más poderosas del Medio Oriente. Egipto diría yo que inicialmente y luego Siria, digamos, es una amenaza creíble. Vamos con la... y Rusia le estaba mandando algún tipo de material que tampoco se sabe con certeza qué es, pero tiene material relativamente moderno. ¿No se entiende que Rusia es un aliado de Estados Unidos? ¿De Estados Unidos? Ahora que tienen buenas relaciones. Tienen buenas relaciones, pero... Se han visto enfriadas después de que Rusia le otorgara asilo a Edward Snowden. Sí, correcto. Y en este caso específico, Rusia está apoyando a Siria. Rusia tiene grandes intereses de negocio. ¿Cuál es la economía siria? ¿De qué viven? ¿Cuál es su producción? No tiene recursos naturales suficientes como para exportar, digamos. Es comercio interno, agricultura, ganadería, ¿Petróleo? Yo que básicamente no tiene grandes cantidades de reservas de petróleo, no. Pero sí, Rusia ha invertido fuertemente en Siria, tiene grandes compromisos. Y además tiene una base naval, Rusia, en el puerto de Tartus, en Siria, que es uno de los motivos importante por los cuales apoya a Siria, digamos. Vamos con la otra consulta de los tuiteros, a ver qué están preguntando. Freddy Patricio, ¿en qué influye la descendencia étnica en Siria? Perseguidos y perseguidores, es parte de lo que usted nos decía. Correcto. De los chiitas, sunistas y alawí. Exactamente, claro, o sea, lo étnico yo lo asimilo a lo religioso, que estas dos grandes vertientes, los sunitas, chiitas y dentro de eso los alawitas, como decíamos, tienen diferencias irreconciliables. De hecho, Hezbollah, que es un movimiento chiita, está apoyando al presidente al-Assad, y Al-Qaeda, curiosamente, otro movimiento, está porque Al-Assad salga del poder. Entonces, es un asunto religioso también, digamos. Vamos con la siguiente pregunta, vamos avanzando rápido, pues hay muchas. ¿Por qué Israel no se ha pronunciado con claridad?, pregunta Diego Arriaza. Porque Israel, lo que comentábamos nosotros, le interesa estar en un segundo plano, sabe que de intervenir. Israel es el que une, es el enemigo sionista, digamos, que une todas las odiosidades del mundo árabe. Entonces Israel no desea un rol protagónico en este asunto, digamos. Pero lo han puesto en este conflicto también como moneda de cambio. Sí, justamente por eso.
porque sabe que aúna todas las odiosidades del mundo árabe, que no puede ver, no todo, digamos, pero los que no pueden ver esta cosa, este estado raro para ellos, inserto en el mundo árabe musulmán. Un estado que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, sí. Ajeno a... Sí, entonces Israel no se ha pronunciado por eso, pero tiene una gran capacidad de respuesta, eso sí, y claro. Veíamos las noticias hace poquito que había movilizado unos reservistas, y está en condiciones, se han entregado máscaras de gases, tiene toda una cultura de defensa. Quedó clara en la guerra de los 6 días. Sí, exactamente. Vamos con la siguiente pregunta, se la hacen al coronel Hugo Harvey, la hace Fernando Pérez. ¿Es posible, aunque difícil, una sanción en contra de Estados Unidos ante su intervención en Siria, considerando que solo agravará, ojo ahí, el conflicto? Bueno, la comunidad internacional siempre tiene la alternativa de sancionar a algún país. Es difícil, sí, sancionar, promover y aprobar una sanción contra Estados Unidos. No veo la instancia, el organismo, la clase de sanción que podría recibir Estados Unidos. Teóricamente puede, porque está sujeto también, está inserto en la comunidad internacional. O sea, Estados Unidos no puede llegar y atacar, tiene que pedir permiso a Naciones Unidas. Si Naciones Unidas no da ese permiso es excluyente o solamente una recomendación, y Estados Unidos podría atacar con o sin permiso de la ONU. Yo creo que puede atacar con o sin permiso, digamos. Lo que pasa es que no le interesa tampoco ser un agresor permanente. Por eso ha frenado un poco. Correcto, por eso el presidente Obama, pese a tener la autoridad para hacerlo, ha esperado al Congreso, que creo que se reúnen de nuevo el 9 de septiembre, el Congreso norteamericano, busca aliados, busca ayuda internacional. Gran Bretaña no quiso subirse a esto, lo que fue un golpe más o menos duro para ellos, pero sí lo apoya Francia, Alemania dice que no. Entonces, Estados Unidos quiere darle este viso de legalidad y de autorización a este ataque. Hay otra consulta que la hace Tonchi. Dice, en caso hipotético, ¿cuáles serían los aliados y los contrarios a Siria en el Medio Oriente? Bueno, aliados de Siria son bien poquitos. Está Irán. Irán y yo diría que este movimiento terrorista que mencionábamos que opera en el Líbano, el Hezbollah, el Partido de Dios, quiere decir Hezbollah, y me parece que no tiene mayores aliados. ¿Y Rusia, que mencionó? Bueno, pero en el Medio Oriente preguntaba el caballero ahí, sí. Claro. Pero Rusia, claro, por cierto, Rusia está con ellos. Hay algunos países que no se han pronunciado justamente porque tienen más problemas internos. Egipto no se ha pronunciado. Irak en alguna medida ha estado también medio... Se menciona también a la Liga Árabe. Cuando hablamos de la Liga Árabe, sí. ¿A qué nos referimos? La Liga Árabe reúne, bueno, la mayoría de los países de esa árabe. Tiene poder. De hecho, expulsó a Egipto la Liga Árabe cuando Egipto firmó un tratado de paz con Israel, a Anwar Sadat, que por eso lo mataron. Lo mataron en esa parada militar. Y fue tanto que expulsaron a Egipto la Liga Árabe, pero después se reincorporó. Bueno, la Liga Árabe está en contra del gobierno de al-Assad. Turquía ha sido un opositor desde el primer día a Bashar al-Assad. De hecho, se dice que muchos golpes de los rebeldes parten del territorio turco. Quien otro, Jordania también tiene una posición media indecisa. Jordania ya veíamos, su problema son los refugiados. ¿Qué otro aliado tiene en el Medio Oriente? Perdón, ¿qué otro? Bueno, la mayoría de los gobiernos están en contra de Bashar al-Assad. Y Estados Unidos, al verse bastante cuestionado, por ejemplo, hay gobiernos como Inglaterra, que aprendió desde esta experiencia que ha tenido con el último apoyo de Estados Unidos. Ahora el Congreso británico no ha apoyado una intervención militar. No lo apoyó, y como decía hace poquito, yo creo que fue un duro golpe para Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una relación muy especial, en una categoría aparte, a dos países en el mundo, a Gran Bretaña y a Israel.
Entonces, el hecho de que no lo haya apoyado Gran Bretaña, Reino Unido, pienso que fue un revés para la diplomacia y para el presidente Obama. Interesante la entrevista que hemos hecho en este momento. Ya para terminar, creo que quedan algunas luces para nuestros televidentes que están haciendo muchas consultas. Segunda persona que me pregunta lo mismo. ¿Puede esto causar una tercera guerra mundial? No creo, no, el mundo no estaba en guerras mundiales, creo yo, pero sí un conflicto de proporciones, de consecuencias que nadie puede predecir. Y lo linkeo con la última pregunta que quiero hacer, que es lo que nos interesa a los chilenos. Vamos con la pregunta de Twitter para terminar esta entrevista. ¿En qué nos afecta a los chilenos? Directamente yo pienso que no mucho. Pero sí en el precio de la encina. Bueno, lo económico, por cierto, nos afecta muchísimo. Ahora, hay muchos descendientes sirios en Chile. Hay bastante. Entonces, ellos han seguido todo este acontecer, este conflicto con mucho interés. Yo he estado en pueblos en Siria donde tenemos gente que ha emigrado a Chile. Entonces, esto tiene otra connotación, ¿no es cierto? Ellos ven sus pueblos, sus aldeas, sus parientes, sus abuelos metidos en este asunto y sufriendo las consecuencias, como digamos los que más sufren es la población civil, los inocentes, que no tienen nada que ver en la lucha de poder. Que Barack Obama sea Premio Nobel de la Paz, ¿influye o no influye? Es paradójico, El Premio Nobel de la Paz está, bueno, en alguna medida buscando intervenir militarmente en otro país. Es paradójico. No, es el adjetivo que le puedo dar. Hugo Harvey, quiero agradecerle su tiempo acá en el canal 24 Horas y bueno, lo esperamos para otra conversación de temas internacionales, donde usted ha dejado claro que este conflicto no se inició hace un par de semanas cuando la prensa internacional ha puesto sus ojos luego de esta revuelta, sino que por lo menos desde el año 2011 que comenzó esta guerra civil que ha destruido este país que usted conoció en el año 88. Bueno, muchas gracias por invitarme y espero haber cooperado en algo. Ahí estamos, muy amable. Muy gentil, gracias. Una postura religiosa en lo que era la política y para que hablar de Egipto, donde el partido de los los hermanos musulmanes han hecho que el gobierno de Mohamed Mursi caiga justamente por esta postura más cercana al Islam, siendo que Mursi se veía como un hombre mucho más liberal a lo que había sido el gobierno de Hosni Mubarak, que termina por caer luego de la primavera árabe. Sí, bueno, eso es muy cierto. Lo que pasa es que Mursi asume, claro, como un gobierno laico, pero fue derivando cada vez más hacia un gobierno más islámico. Solo un año alcanza a estar. Sí, pero en ese año ya se notó su tendencia, digamos. Influida por los hermanos musulmanes. Claro, él pertenece a la hermandad musulmana. Y por cierto, hacia allá era su tendencia. Había intentado incluso cambiar la constitución, modificarla hacia un gobierno bastante más fundamentalista, más islámico. Y eso es lo que nos cuesta entender a nosotros. Nos cuesta muchísimo entender cómo la religión tiene tanta fuerza y se mezcla con la política y produce esto, como he dicho, la ANEP, que se preocupa generalmente de estos temas de seguridad internacional. Lo primero que me gustaría entender para poner en contexto este drama humano que se está viviendo en Siria es centrarnos en el Medio Oriente. ¿Por qué es una zona que de un tiempo a esta parte ha estado permanentemente en conflicto? De un tiempo a esta parte me refiero ya a la segunda mitad del siglo XX, desde el año terminada la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y yo diría que un poco más que eso. Como usted bien dice, el Medio Oriente ha sido una región en conflicto permanente. Y yo he tenido una relación bastante cercana con la zona, así que algo he investigado, tengo algunas publicaciones y en realidad conozco un poquito más la situación. Normalmente se escriben tres motivos principales para los conflictos que se dan en la zona. Lo primero es los motivos religiosos, es la cuna de las tres grandes religiones monoteístas del mundo, el judaísmo, el cristianismo, el islam, sin considerar además suerte de explosión.
Eso pasa hasta lo que se conoce como la primavera árabe. Usted me pasó una presentación que tiene, si quiere puede empezar a pedir las gráficas, para ir poniendo en contexto y también esta primavera árabe. ¿En qué países surgió la primavera árabe y cuál es la situación actual que hay? Mira, y de ahí podemos entender también lo que está pasando hoy en Siria. Sí, es básico entender eso, la primavera árabe, porque fue un movimiento de rebelión, de revolución. Ahí se muestran los países del Medio Oriente, porque quiera o no está claro, digamos... ¿Qué entendemos por Medio Oriente? Ese es el punto principal. Vamos aquí con pera y con manzana, don Hugo. Usted tiene todo el tiempo del mundo para hacer esta clase. Le dio justamente el clavo. No existe una definición uniforme de lo que es el Medio Oriente. Se sabe que está al oriente de algo, digamos, y ese algo es Europa, o sea, es una visión totalmente eurocéntrica. Y por descarte, el lejano oriente era, ¿no es cierto?, China, Japón, Corea. El cercano oriente, digamos, el zoroastrismo y la fe bahá'í, que también tuvieron su origen allá. Ese es el primer motivo. Lo segundo es lo económico. Tienen las principales reservas de crudo del mundo, más en fechas recientes se han descubierto principales reservas de gas natural en el mundo, allá. Y el tercer motivo que se da normalmente es un motivo geográfico, es el único lugar del mundo donde se cruzan 3 continentes. Bueno, todo esto produce una mezcla bien explosiva, lo geográfico, lo económico y lo religioso. Yo diría que básicamente lo económico y lo religioso son los que provocan la mayor crisis. Al mezclarse con la política, con el poder, lo religioso y lo económico, estamos en presencia entonces de esta situación de conflicto casi permanente que afecta al área. Claro, nosotros para los occidentales es difícil entender cómo la religión predomina en lugares como estos. De hecho, hemos sido testigos de esta rebelión que hubo hace algunos días atrás en Turquía, donde el gobierno de Erdogan se vio bastante complicado justamente por endurecer. Hemos visto el reportaje de Amaro Gómez Pablos, que ha dado cuenta del conflicto en Siria. Se ha convertido en noticia internacional del momento. En más de 2 años la guerra civil en Siria es un resultado dramático. Más de 100.000 muertos, familias fracturadas y también un país que está en el suelo. Un equipo del programa Informe Especial, encabezado por Amaro Gómez Pablos, viajó hasta esta nación árabe y la conclusión es una: los niños son la cara más triste de esta masacre. Queremos entender bien este conflicto en Siria, lo queremos entender en profundidad y para eso nos encontramos en el estudio de Canal 24 Horas con el coronel en retiro del Ejército de Chile, el señor Hugo Harvey. Coronel, bienvenido al Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, junto a él, que ha estado de hecho 2 veces en Medio Oriente y es doctor en estudios internacionales, vamos a hablar de este conflicto. Usted ha sido profesor de la Academia de Guerra y también de la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos.